Las ciudades y los pueblos pueden ser pequeños, pero su historia nunca será insignificante. Cada hábitat tiene una narrativa y memoria únicas. Los antiguos romanos llamaban a esa esencia espiritual el genius loci. Hace miles de años, la gente sabía que una nación que recuerda y conserva su pasado no puede ser conquistada. Pasaremos 2 años viajando por nuestro país, atravesando sus lugares más significativos y hermosos, aquellos que han desempeñado papeles fundamentales en la historia y la cultura rusas. Rusia. Guías de viaje. Crimea. Nuestro viaje empieza en un lugar único en el que cada esquina y cada piedra respiran historia. Cada centímetro de esta tierra es una amalgama de distintas naciones, culturas y épocas. Crimea es un portal histórico y cultural que conecta nuestro país con las civilizaciones europea y mundial. Esta península ha desempeñado un papel esencial en el establecimiento del Estado ruso y dio forma a su destino durante muchos siglos. Hoy descubriré el suroeste de la península con ayuda de la viajera Ekaterina Fedotova. La forma más sencilla de llegar hasta aquí es obviamente el avión. El trayecto medio en avión es de 2 horas y media. También se puede venir en tren, por ejemplo desde la estación Kursk de Moscú o en autobús. Para venir en coche hay que coger la carretera M2 y si se quiere llegar a Simferópol, por mar, hay que coger un ferry. Estos salen, por ejemplo, del puerto de Kavkaz, en Tamán. Tened en cuenta que durante la temporada alta tendréis que hacer una larga cola para subir al ferry y que los billetes deben comprarse con antelación. Pronto se construirá un puente que conectará el krai de Krasnodar con Crimea a través del estrecho de Kerch y será aún más fácil acceder a la península. Los viajeros no suelen pasar mucho tiempo en Simferópol. Al llegar aquí en avión o en tren, se dirigen a la costa. Y es una pena. Esta ciudad merece al menos un día de exploración. Sobre todo si eres aficionado a la historia. Por ejemplo, hace 1 siglo y medio, por aquí pasaban cables de telégrafo sujetos por postes de metal como parte de la línea de telégrafo entre Europa y la India. Tras la guerra de Crimea, Inglaterra recibió el permiso para construir el telégrafo Londres-Calcuta, que atravesaba todo el territorio ruso. La ciudad aún conserva algunos de estos postes, de 150 años de antigüedad. Si nos fijamos en el escudo de Simferópol, veremos un cáliz escita dorado en la parte inferior. Es así porque la ciudad se fundó a partir de una antigua fortaleza escita, Neápolis. Obviamente no tiene nada que ver con Nápoles en Italia. La fortaleza está situada en las afueras de la capital de Crimea. Simferópol significa ciudad del bien común en griego. Y un corto paseo será suficiente para convenceros de que lo es. Esta ciudad es sorprendente. Vayas donde vayas, en la atmósfera flota una gran relajación. Todo el mundo sonríe, la fruta crece en los árboles, el sol brilla. Es sin duda la ciudad del bien común. Aquí van algunos trucos para los turistas, para que no os distraiga este estado de tranquilidad. Primero, traed dinero en efectivo. No hay muchos cajeros automáticos en Crimea. Segundo, comprad una tarjeta SIM local. Esto os ayudará a ahorrar dinero en llamadas y datos, que sin duda necesitaréis aquí. Tercero, usad el transporte público. Está bastante bien y podéis llegar del centro de la ciudad al aeropuerto en un minibús por solo 10 rublos.
Disculpe, ¿qué calle es esta? Es la calle Pushkinskaya. ¿Es la calle principal? Sí. Sí, Es peatonal, ¿verdad? como Arbat en Moscú. Tras hablar con un par de paseantes, descubriréis también que por esta calle solían pasar tranvías, aunque ahora es peatonal. También sabréis por qué llaman a esta farmacia negra y muchas otras cosas. Hay varios museos en la ciudad, pero podéis pasar todo un día sin visitar ninguno, ya que quedaréis cautivados por los encantos de esta gigante exposición al aire libre, llamada Simferópol. Hay una famosa parábola de León Tolstoy, en la que un padre sabio pide a sus hijos que rompan una escoba, primero en astillas y después entera. Esto es en realidad una antigua leyenda que conocemos gracias al antiguo historiador griego Plutarco. La historia original hablaba también de un padre y sus hijos, pero en lugar de una escoba, se trataba de un manojo de flechas. Así es como el famoso rey escita Escíloro demostró a sus hijos que los escitas serían indestructibles si se mantenían unidos, pero que sería fácil aplastarlos si actuaban por separado. Y esto es exactamente lo que ocurrió en la fortaleza escita de Neápolis, con la que dio comienzo la historia de Simferópol. Desde el centro de Simferópol se puede ir a la excavación de Neápolis en transporte urbano. Todos los minibuses que se dirigen allí tienen un cartel que dice Neapol Skivski, Neápolis escita. Este museo al aire libre está abierto toda la semana y las entradas cuestan 62 rublos para los adultos y 16 para los niños. También se puede entrar gratis 2 días a la semana, los martes de 4 a 6 de la tarde y los sábados de 12 a 2. Durante este horario se pueden visitar las ruinas por libre, sin tener que esperar a los guías y sacar fotografías fantásticas. Que no se os olvide la cámara. Llegar a Neápolis escita también era fácil en la antigüedad. Construida en el siglo III a.C., la ciudad estaba situada en una ajetreada ruta que atravesaba las laderas de Crimea y conectaba todas las ciudades griegas importantes de la región septentrional de Circum Pontic. La ciudad había prosperado durante 6 siglos antes de que la destruyeran los godos. Ahora, gente de todo el mundo viene aquí para tocar las piedras y sentir la fuerza de toda una civilización en sus manos. Con un poco de suerte podréis incluso conocer a arqueólogos que siguen descubriendo más monumentos arqueológicos de 2000 años de antigüedad enterrados bajo este suelo. Hola. Hola. ¿Qué están haciendo? Excavar una antigua muralla defensiva. ¿Aquí había un muro? Sí, esta es la parte frontal. Fue la primera muralla de la fortaleza que se amplió varias veces. Este fragmento está bien preservado. Mide casi 2 metros de alto. Les da herramientas a los visitantes para que... Si quieres, Es que es muy interesante. raspa la tierra entre las piedras. ¿Tengo que raspar la tierra? Sí, pero intenta no tocar las piedras. ¡Qué trabajo tan delicado! Así es. Entonces aquí había un muro. ¿Pero esto qué es? Es una réplica de una antigua fortaleza que se encuentra en el lugar de la antigua torre. Es como un pabellón y su objetivo es mostrar cómo era la fortaleza en la antigüedad. Dentro de la torre hay exposiciones que cuentan la historia de los hallazgos arqueológicos locales y una misteriosa tumba que se cree que perteneció al rey escita Escíloro. Fue como Pedro el Grande de la antigua Crimea, unificador de territorios y líder militar. Esta reconstrucción escultural fue creada por Mikhail Mikhailovich Gerasimov, un famoso antropólogo soviético. Este es un busto que se encontró en esta tumba. Tras compararlo con retratos en monedas antiguas y esculturas en relieve, los arqueólogos llegaron a la conclusión de que era Escíloro.
Gracias a los arqueólogos podemos hacernos una idea del aspecto que tenía la ciudad, o mejor dicho, su centro, el Palacio del Sur. Murallas fortificadas, saunas rituales cubiertas de diseños que solo se veían cuando se rellenaban de agua, viñedos y, lo más importante, los mausoleos de los reyes escitas. Este monumento histórico es tan valioso porque es el único lugar de la región septentrional de Circum Pontic en el que se puede seguir la pista a todo el linaje de la nobleza escita. Se considera que Crimea se convirtió en destino turístico en 1787, cuando Catalina la Grande se embarcó en el viaje más lujoso de la historia. La excursión se organizó conforme a todas las reglas de un viaje de lujo, con todos los elementos clásicos: transporte, servicio de comidas y un programa de visitas turísticas. El príncipe Potemkin decidió hacer la carretera tan rica como eran las carreteras romanas, y la marcó con postes o mojones especiales. Una de las paradas más significativas era Bakhchisaray. Media hora desde la estación de autobuses de Zapadnaya y ya estamos aquí. Los autobuses salen con regularidad desde la mañana hasta última hora de la tarde y el billete cuesta 30 rublos. Se puede coger el tren de cercanías, Simferopol-Sebastopol, que pasa por Bakhchisaray. El viaje es más largo, pero también más barato. Los trenes de larga distancia también paran en Bakhchisaray. Como veis, hay muchas formas de llegar aquí. Este lugar es fascinante. La ciudad antigua parece no haber cambiado en miles de años. El canto de los almuédanos en las mezquitas puede oírse durante todo el día. Y fijaos en qué calles. No sé cómo caben los coches por ellas. Hay muy poca gente por la calle. Supongo que estarán en sus casas. Los oigo hablar a través de las ventanas. También está la ciudad nueva. Pero ningún turista se negará a dar un paseo por este cuento de hadas oriental cubierto de rosas en primavera. La palabra Bakhchisaray significa ciudad-jardín en tártaro de Crimea. Solo te echas un poco, ¿es así como debe hacerse? No, ya me he lavado las manos, así que están limpias. ¿Sabe qué pone aquí? Es un verso del Corán. ¿Habéis visto el agua que bebéis? ¿La habéis creado vosotros o hemos sido nosotros? Así es como el Todopoderoso se refiere a sí mismo como nosotros. Si quisiéramos, podríamos hacerla salada o amarga, pero la seguiríais bebiendo si tuvierais sed. En su lugar, la hacemos dulce y agradable al gusto. El pueblo es muy ingrato. ¿El agua se puede beber? Sí, es agua de manantial, es deliciosa y muy sana. Muy buena. Sí. En 1820, un joven ilustre llamado Alexander Pushkin visitó esta ciudad. Aunque Pushkin, que tenía 20 años, solo pasó un día en la ciudad, quedó impresionado con su belleza, que describió en su famoso poema La fuente de Bakhchisaray. El lugar que más impresionó al joven poeta fue el Palacio del Khan en el centro de la ciudad. Construido hace 5 siglos, fue diseñado para ser un paraíso en la tierra, algo que sin duda es un palacio sacado de un cuento de hadas oriental, oculto entre las montañas. Todos los khanes pensaron que era su deber inmortalizarse en el palacio, y la residencia construida en tiempos del rey Iván III no dejó de cambiar y crecer con los años. Durante mucho tiempo solo accesible a los pocos elegidos de la corte del Khan, hoy cualquier turista ruso puede visitarlo. Me pregunto si habrá algo aquí que no sea digno de ser admirado. Es una auténtica obra de arte. Ni siquiera hace falta entrar para darse cuenta.
Es una sensación muy extraña. No puedes dejar de imaginarte al aterrador Khan en su trono, rodeado por los consejeros de su diván, que significa consejo en persa. Y a las dos mujeres más poderosas, su madre y la mujer de más edad, solo se les permitía quedarse en el balcón mirando lo que pasaba en el palacio. Ellas no podían enseñar su cara a los hombres, a los miembros del diván. Por eso el balcón estaba cubierto con unas barras especiales de madera llamadas musharabis. Así que podían escuchar su voz, pero no verles las caras. Exacto, no se les veía. Nadie excepto el Khan y sus eunucos podían entrar a las dependencias de las mujeres, el harén, por lo que no puede reconstruirse de forma precisa a día de hoy. Lo único que sabemos es que el harén estaba dividido en 4 alas separadas y que cada ala estaba supervisada por una única esposa, aunque las concubinas favoritas del Khan vivían en sus propias dependencias. Esta es la habitación de una mujer decorada con alfombras. Pueden verse también los candelabros y los quemadores de incienso que se usaban en grandes cantidades. Y esta es la terraza de verano en la que las mujeres se entretenían mientras esperaban a su amo. Tocaban instrumentos, bordaban, chismorreaban. Porque había un único amo, pero muchas mujeres. Y todas deseaban ser amadas. Ya. Había muchos celos, mucha envidia. Quizá Pushkin también viniera de excursión aquí y escribió su famoso poema La fuente de Bakhchisarai. Puede ser. Puede ser. Esta es la fuente que impresionó tanto a Pushkin. Por supuesto, nuestra concepción de las fuentes es distinta. Esta no lanza chorros de agua. Quizá fue eso lo que inspiró tanto al poeta. La inscripción entre el silencioso despilfarro no la ha borrado la tosca mano del tiempo. Aún fluyen y borbotean sus aguas, con sus chorros repartiendo la tristeza. Sorprendentemente, la fuente ha conservado su aspecto original, a diferencia de muchos otros edificios cercanos que han sufrido incendios, demoliciones y reconstrucciones. Está igual que estaba en 1820, cuando Pushkin se fijó en ella por primera vez. El complejo palaciego tiene una espaciosa plaza en el centro rodeada por los edificios principales: el palacio, la mezquita, el harén, la biblioteca, el mausoleo y los establos de caballos. Este magnífico monumento histórico no recuperó su aspecto original hasta la década de los 60. La reconstrucción aún continúa, puesto que el palacio posee una belleza sin igual. El Palacio del Khan es el único ejemplo de la arquitectura palaciega tártara de Crimea. Existen 11 ciudades en cuevas en los alrededores de Bakhchisarai. Se trata de algo típico de Crimea. No hay ciudades parecidas en todo el territorio ruso. Durante siglos, la gente ha vivido en estas montañas y ha construido sus casas en las cuevas. Los últimos habitantes de estas aldeas dejaron sus casas a finales del siglo XVIII. El destino turístico más popular entre las ciudades en cuevas es Chufut Kale. Está a unos pocos kilómetros de Bakhchisarai y es muy fácil llegar. Aunque fue fundada hace 1500 años, está muy bien preservada. Comenzó como ciudad fortificada en la frontera de las tierras bizantinas. Después sirvió de residencia para el primer Khan de Crimea. A día de hoy, Chufut Kale es toda una meca turística, además de una famosa localización cinematográfica. Aquí se han rodado decenas de películas, incluida La Novena Compañía.
La ciudad en cuevas más grande de Crimea es mucho menos accesible. Mangup-Kalé se encuentra a 20 kilómetros de Bakhchisaray, sobre una montaña solitaria de 500 metros de altura. En pleno siglo III después de Cristo, este altiplano de 90 hectáreas estaba habitado por los alanos, una violenta tribu nómada. Lentamente la ciudad fue creciendo y fortificándose. Los constructores bizantinos llegaron aquí en el siglo VI para ayudar a los nuevos aliados del Imperio Bizantino, los alanos, a construir una nueva fortaleza que los protegiera. Mejoraron esta fortaleza natural, construyendo murallas para separar la ciudad de las hondonadas y los valles, que podían usarse para acceder a la ciudad a pie con facilidad. En el siglo XIV, Mangup se convirtió en la capital del Principado de Teodoro, un sucesor cultural de Bizancio que controlaba el suroeste de Crimea. Fue un importante centro comercial, político y religioso. El obispo de los godos residía aquí. Durante los tiempos de Teodoro, aquí había un monasterio. Me encuentro en una habitación en la que había entradas a 5 celdas monásticas. La cueva se llama Baraban Ková, por este pilar que produce un sonido de tambor al golpearlo. Los últimos habitantes abandonaron el asentamiento a finales del siglo XVIII. Los únicos recordatorios de su pasada grandiosidad son las cuevas artificiales, las majestuosas murallas y los cimientos de las basílicas. Crimea es un lugar maravilloso, un enorme crisol histórico en el que no pararon de surgir y desaparecer civilizaciones con el paso de los siglos. Según una de las leyendas locales, el principal centro turístico de Crimea, Yalta, fue fundado por los griegos. Los marineros heládicos se alegraron tanto de ver tierra tras su largo viaje que llamaron a la nueva ciudad Yalta, de la palabra griega yalos, que significa costa. Tengo que llegar hasta Yalta. Este es el legendario trolebús que recorre los 83 kilómetros que hay entre Simferópol y Yalta. Dejó de ser un mero medio de transporte hace mucho tiempo. Ahora es una atracción que todo turista quiere probar. Por supuesto, se puede llegar a la costa sur de Crimea mucho más rápido. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que hay algo simbólico en este trayecto por los paisajes montañosos. Por cierto, este trolebús no es precisamente lento. ¿Suele coger este trolebús? Soy de Moscú. He venido de vacaciones. ¿Y le está gustando esto? Vuelvo a casa pasado mañana. ¿Le está gustando? Crimea siempre es maravillosa. Cuesta 24 rublos ir a Yalta. Y 10 o 15 ir al Jardín Botánico Nikinsky, que es a donde voy ahora. No veía precios así desde hace mucho. ¿Es bonito el Jardín Botánico Nikinsky? Sí. Tendré que visitarlo. Gracias por el consejo. Aquí te dan fichas en lugar de entradas. 2 para los adultos por 150 rublos y 1 para los niños. Las excursiones se pagan por separado, 80 rublos los adultos y 40 los niños. Pero pasear solo por el jardín botánico es una forma fantástica de pasar el rato. Este jardín botánico se creó para estudiar las plantas decorativas europeas y ayudarlas a adaptarse al clima local. A los botánicos les ha ido muy bien en esta labor.
Puedes pasarte horas paseando por este laberinto verde, aprendiendo cosas sobre las plantas que crecen aquí y disfrutando del aroma de las rosas. Aquí hay plantadas más de 1000 variedades distintas. Algunas de ellas florecen incluso en invierno. Perdone, ¿le molesto? No, claro que no. Veo que está replantando rosas. ¿Sí? ¿Tienen un rosal porque tiene que haberlo o es un lugar especial? Esta es una de las tradiciones del Jardín Botánico Nikitsky. Este jardín botánico fue pionero en la selección de flores en Europa del Este. ¿Así que las primeras rosas de Europa del Este crecieron aquí? Sí. El segundo director del Jardín Botánico, Nikolai von Harbis, creó más de 100 especies locales nuevas. Aquí he descubierto que ciertas especies de rosas se ponen de moda y luego se olvidan. Las plantas que ya no se cultivan se almacenan cuidadosamente en el herbario del Jardín Botánico de Nikitsky. En la actualidad, cuenta con la mayor colección de flora crimea del territorio de la antigua URSS. La colección se empezó en 1914. Hay muchísimos archivadores y todos los nombres están en latín. Es difícil entenderlos, pero afortunadamente cuento con un guía maravilloso. ¿Qué significa olea? Es la oliva europea. Aquí tenemos todas las variedades y muestras que se han introducido en el Jardín Botánico Nikitsky. Hay muchísimas. Y la lista empieza desde abajo, ¿verdad? Como ves, hay incluso una variedad especial de Nikitsky. ¿Una variedad especial? ¿Es cierto que después de probar una oliva del Jardín Botánico Nikitsky, ya no querrás probar otras? Yo también lo he oído. En 1943, las colecciones caucásicas y crimeas del herbario se llevaron a Alemania. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el director del Jardín Botánico, Anatoly Kaberga, llevó a cabo una tarea heroica. Viajó miles de kilómetros para recuperar la colección y devolverla a Crimea. De hecho, todo lo que se ve es un recordatorio del trabajo de muchas personas que dedicaron sus vidas al Jardín Nikitsky desde 1812. Cuando Crimea pasó a formar parte del Imperio ruso, Yalta no era más que una aldea de pescadores. El príncipe Vorontsov fue uno de los que promocionaron el lugar. Fue él quien convenció a Nicolás I para que concediera a Yalta la condición de ciudad. Poco a poco empezaron a surgir mansiones y parques por todas partes. Desde el principio, Yalta fue un destino turístico para la aristocracia. Como se escribió en los periódicos de la época, se construía con gran despilfarro. Anton Pavlovich Chejov también se construyó una casa aquí. Todo se mantiene igual que cuando el gran escritor vivió allí, cuando trabajaba en obras ya clásicas como El Jardín de los Cerezos y Las Tres Hermanas. En Yalta, todo el mundo conoce su casa. Esta es la famosa Dacha Blanca. En palabras de Alexander Ivanovich Kuprin, este era el edificio más original de toda Yalta. Luminoso, claro, blanco, hermosamente asimétrico. Anton Pavlovich y su hermana, María Pavlovna, participaron en el diseño del edificio. El objetivo era hacer la casa más cómoda posible. Como el propio Chejov señaló, la mejor casa parecerá Dios sabe qué si no es cómoda. El centro del lugar es el estudio de Chejov. Todos siguen el mismo lugar en el que él lo puso. Aquí hay muchos regalos que recibió. Cofres de Stanislavski y una estatua de León Nikolayevich Tolstoy, regalada al escritor por el propio Tolstoy. Hay también numerosos cuadros, uno de ellos regalo de Levitan. El artista pintó este paisaje llamado Fardos de heno en una noche de verano en 40 minutos. Pero la principal atracción de esta habitación es la mesa, en la que escribió sus últimas obras. La casa y su interior se preservaron como estaban, gracias a la hermana del autor, María Pavlovna. Al heredar la dacha tras el fallecimiento de su hermano, la atesoró hasta sus últimos días.
Incluso decidió quedarse en ella durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que fuera saqueada. Anton Pavlovich también era amante de la música. Compró un piano para esta casa. El instrumento no había vuelto a tocarse desde la muerte del escritor hasta este año, cuando se retomó la tradición de las veladas musicales, que eran costumbre durante la vida del escritor. Después de más de 100 años, el instrumento con el que Sergei Rachmaninoff acompañó una vez el canto de Fyodor Chaliapin volvió a la vida. Pocos saben que Chejov no se enamoró de Yalta a primera vista. Al principio el escritor no soportaba la ciudad, una mezcla de algo europeo con algo burgués, caras de ricos haraganes, olor del perfume, cháchara de jóvenes mujeres y hombres. Esto es lo que escribió Chejov en una carta tras su primera visita a Yalta. Pero tras instalarse en la ciudad, poco a poco se adaptó y empezó a recibir invitados. Tolstoy, Bunin, Kuprin, Chaliapin. Todas las personalidades del mundo cultural y literario de Rusia visitaron esa casa. En el jardín aún se encuentra el banco en el que el escritor Anton Chejov y el escritor Máximo Gorki se sentaban a charlar y jugar al ajedrez. El autor tuvo que mudarse a Yalta por motivos de salud, ya que padecía tuberculosis. Tras la guerra de Crimea, en 1856, el profesor Botkin, tras efectuar un estudio, proclamó que el clima crimeo era el más beneficioso para los pacientes que sufrían enfermedades respiratorias. Desde entonces, Yalta pasó a ser un popular centro turístico. Miles de personas acudían aquí no solo para descansar, sino también para mejorar su salud. Antes de que se construyera esta casa, Chejov se alojaba en hoteles en Yalta. Siento curiosidad por saber qué ofrece a los turistas esta ciudad, así que aprovecharé para visitar uno de sus hoteles. Hola. Hola. ¿Todo es tan hermoso y distinguido? ¿Tienen habitaciones libres? Claro, hay distintas habitaciones, desde las sencillas con una cama a apartamentos. ¿Y cuánto cuestan? Un segundo. Una habitación sencilla cuesta a partir de 4.950 rublos. También tenemos distintos apartamentos. El estándar, el real, el imperial. Sí, el imperial. Veo que tiene 120 metros cuadrados. Sí. Es un gran apartamento. Tengo entendido que en temporada alta todo se convierte en alojamiento para turistas, incluso los garajes, así que el rango de precios será inmenso. En este centro de información, que también es una inmobiliaria, descubriré si es cierto. Tenemos distintos tipos de alojamiento, desde pequeños hoteles con 5 o 10 habitaciones a grandes complejos. Estos son algunos. ¿Por cuánto saldría? Es muy acogedor. A partir de $150 por una habitación doble estándar. ¿Hay posibilidad de alojarse en una casa en lugar de en un hotel? Sí, claro, hay pisos pequeños, como en los hoteles, de 1, 2 o 3 habitaciones. ¿Y cuál es la opción más barata? Un apartamento de una habitación a 600 rublos la noche.
En los centros de información no solo os ayudarán a encontrar un lugar donde alojaros, también os recomendarán puntos de interés para visitar tanto durante la temporada alta como en otoño e invierno. Lo primero que suele visitarse aquí es el nido de golondrina, el símbolo de Crimea. Se ha utilizado como escenario en unas 10 películas, incluida la famosa 10 negritos, de Stanislav Gavarugin. Cerca de este lugar, en una gruta bajo un acantilado, se rodaron escenas de El hombre anfibio, y aparece en muchos documentales, aunque no es de extrañar porque las vistas son fantásticas. A lo lejos está la montaña del oso, y se ve toda Yalta. El nido de golondrina apenas ha cambiado desde 1912, cuando se construyó por encargo del barón von Stengel. Era un magnate del petróleo, lo que significa que era un hombre muy rico. Fue construido por el arquitecto Leonid Sherwood. Hoy, el nido de golondrina es un reconocido monumento histórico y cultural. Hay varias salas de exposiciones pequeñas. Fuera pueden comprarse recuerdos, algunos de los cuales se fabrican ante tus ojos. El guante de Michael Jackson. El martillo de Harry Potter. Expelliarmus. Aquí tiene su moneda. Tiene su nombre en el anverso. ¡Y un sol! Una representación del nido de golondrinas. ¡Maravillosa! Yalta se convirtió en un centro turístico prestigioso gracias a la familia de los zares. Los Romanov construyeron su residencia del sur en Livadia, no lejos de la ciudad. Allí Alejandro III pasó sus últimos días y Nicolás II se convirtió en emperador. También se dice que el zar ruso fue el primero de los emperadores europeos que se atrevió a nadar en mar abierto en lugar de en piscinas de agua salada. Esto también sucedió aquí en Livadia. Y otro detalle interesante, había 3 grifos de agua en el palacio de Livadia, uno de agua fría, otro de caliente y otro de agua de mar templada. Los miembros de la familia de los zares solían decir: trabajamos en San Petersburgo y descansamos en Livadia. Los Romanov disfrutaron de sus visitas a la residencia del sur y pasaron mucho tiempo allí. Todo empezó en 1860, cuando la familia real compró una villa cerca de Yalta. Por encargo de Alejandro II, se construyó aquí un palacio. Después, durante el reinado de Nicolás II, el antiguo edificio se demolió y se sustituyó por uno nuevo, que aún se mantiene. Este es el estudio del emperador. Incluso cuando estaba de vacaciones en Crimea, Nicolás II seguía todos los acontecimientos de su país. Elaboraba decretos, redactaba cartas oficiales y llevaba a cabo otras obligaciones. Parte del mobiliario del periodo se mantiene, incluida una de las sillas del zar. Puede observarse su monograma en el respaldo. La superficie del palacio es de 6.000 metros cuadrados y posee 116 habitaciones. La construcción de esta obra maestra y el parque que la rodea costó 4 millones de rublos de plata. El Palacio de Livadia se construyó usando la tecnología más innovadora de la época. El arquitecto Grasnov incluyó todas las invenciones disponibles: luz eléctrica, línea telefónica, fontanería, canalización e incluso un ascensor eléctrico. Algo completamente novedoso en aquel periodo. Aunque es bastante antiguo, sigue funcionando perfectamente. El terreno siguió desarrollándose hasta 1916.
Tras la Revolución Rusa, aquí se abrió un sanatorio para granjeros. Más tarde se convertiría en un centro de saneamiento climático. El Palacio de Livadia también es famoso por ser el lugar en el que se celebró la histórica Conferencia de Yalta. Sucedió cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y Roosevelt, Churchill y Stalin dieron forma al mundo de la posguerra. Josif Vissarionovich se sentó en esta silla, por ejemplo. Los llamados Tres Grandes, junto con la familia de los zares, convirtieron a Livadia en un famoso destino. El palacio es uno de los lugares más frecuentados de la península. Solo el año pasado lo visitaron más de 300.000 personas. La fundación de Sebastopol fue otro logro de la familia de los zares. Viene a la mente una escena de la película Admiral Ushakov, en la que Catalina la Grande estrena, por así decirlo, la flota del Mar Negro. En una reunión con embajadores extranjeros invitados para la ocasión a Sebastopol, la emperatriz abre las cortinas de una ventana y los invitados quedan abrumados por la vista de la recién creada flota del Mar Negro. La propia ciudad se fundó con el objetivo de construir una flota. Rusia necesitaba un puerto de importancia estratégica y Sebastopol era el lugar ideal para ello. He venido de Yalta a Sebastopol en autobús. Los billetes pueden comprarse con antelación, aunque es más fácil hacerlo justo antes del viaje. Quizá no salgáis en el primer autobús, pero al menos os aseguraréis de que no se ha cancelado. Y Sebastopol nos recibe con lluvia. El principal lugar que puede visitarse aquí es, obviamente, el dique. También hay un delfinario y un mariposario, pero ahora me interesa más comprar un recuerdo. ¿Tiene pins de recuerdo de Sebastopol? Aquí están los pins de Sebastopol. ¿Cuánto cuesta este? 100 rublos. 100 rublos. Me llevo este. Los imanes también me gustan, pero no suelen encontrarse pins. Una ciudad venerable. Esa es la traducción griega de Sebastopol. Y la ciudad es de hecho venerable. De todas las ciudades crimeas, esta fue la que más sufrió de todas las guerras que han acechado a nuestro país. Ha vivido 2 guerras y 2 asedios terribles. Esta heroica ciudad atesora el recuerdo de lo que ha vivido. Los trágicos eventos de ambas guerras están plasmados en 2 grandes cuadros que constituyen una visita obligatoria. El asedio de Sebastopol, que tuvo lugar durante la Guerra de Crimea, se representó en el cuadro panorámico del mismo nombre, con 115 metros de largo y 14 de alto. Fue pintado por el pionero del arte panorámico que también creó el panorama de la batalla de Borodino, en Moscú, Franz Alexeyevich Rubot. El cuadro representa el momento clave del asedio, la batalla de Malakoff, el 6 de junio de 1855, cuando la guarnición de Sebastopol resistió el asalto de las tropas anglonormandas, aunque el ejército atacante era el doble de numeroso. Como puede verse claramente aquí, hay una figura oscura pintada sobre el cielo azul del fondo. Es Pavel Stepanovich Najimov, de pie con ambas manos apoyadas. Era el gobernador militar y comandante del puerto de Sebastopol y fue quien dirigió la defensa de la ciudad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, este gran mural ardió tras ser alcanzado por bombas alemanas. Llevó muchos años restaurarlo. Otra obra maestra de la pintura cuenta la historia de la guerra que afectó a Sebastopol a mediados del siglo XX. El diorama, titulado El asalto al monte Sapun, está expuesto donde tuvo lugar la batalla, en mayo de 1944. En este lienzo de 25 por 5 metros, artistas soviéticos representaron a los sebastopolitanos que tomaron las fortificaciones alemanas del monte Saún. El cuadro representa a la gente que participó en la liberación de Sebastopol. Algunos de los personajes del cuadro presentan un gran parecido con vecinos de la ciudad. Gracias a su heroico acto, que tuvo lugar el 9 de mayo de 1944, un año antes de la victoria final de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue liberada de las tropas alemanas. Sebastopol resultó completamente derruida y fue reconstruida 2 veces, lo que hace que sea aún más sorprendente que el monumento histórico más antiguo de la península haya sobrevivido a pesar de todas las guerras, la antigua ciudad de Quersoneso. Gracias. El minibús número 22 deja en la entrada al museo al aire libre. El recorrido cuesta 8 rublos. El precio de la entrada es de 100 rublos para adultos y 50 para niños. Pero la visita guiada se paga aparte. Ahí, en esa taquilla. Quersoneso fue fundada en el siglo V a.C. y durante 2000 años fue un importante centro político, económico y cultural de la región de Circumpontic. Podéis explorar la ciudad por vuestra cuenta con la ayuda de carteles que encontraréis por el camino, pero es mucho mejor contratar a un especialista. Estas son las famosas antiguas cuadras griegas, a partir de las cuales se construyeron edificios y murallas en Quersoneso. Entonces, ¿este muro era aún más alto? Sí, era casi el doble. Dicen que medía 8 metros, así que solo queda en pie la mitad. Y, por supuesto, las torres eran aún más altas. Medían 12 metros. También tiene las típicas torres laterales, como las más fuertes, la torre de Zenón, que puede verse al final del muro. Esta ciudad es increíble. Sí. Nadie podía conquistar la ciudad y ocuparla. Cierto. Excepto una persona, ¿verdad? Por supuesto, ya sabemos quién. El gran príncipe Vladimir, que, según antiguas crónicas rusas, asedió Quersoneso durante 9 meses, pero tan solo consiguió conquistarla gracias a su ingenio, excavando y desenterrando el sistema de suministro de agua. En los tiempos antiguos, esta fue una polis griega clásica como Atenas o Éfeso. Constaba de una ciudad-fortaleza y tierras de cultivo llamadas Jora. La fortaleza estaba rodeada por murallas fortificadas de las que hemos visto un fragmento. En el centro se encontraba la plaza de la ciudad, rodeada por edificios que tenían distintos fines. Por ejemplo, aquí vivían los pescadores y los bodegueros. Por eso podemos toparnos con una cisterna para la salazón del pescado. Incluso podríamos caernos en una si no vamos con cuidado. Aunque un descuido así sería comprensible, es difícil imaginar un lugar en el que puedan admirarse unos paisajes tan bellos. Aquí, por ejemplo, se encuentran las 6 columnas de mármol de la famosa basílica, que pueden verse en cualquier guía de Crimea. Quiero acercarme. Puedes tocarla si quieres. Es un material muy interesante. Mármol proconnesio, de la isla de Mármara o Proconeso, en el mar de Mármara. Nunca hubo mármol en Crimea. El mármol proconnesio tiene un patrón distintivo. Es blanquecino y tiene vetas azules y grises. Da un frescor muy agradable.
Hemos visto este paisaje en películas. Fue la isla de Buyán en el cuento del zar Saltán y el famoso campo de los milagros en la película Las aventuras de Buratino, en el que el protagonista entierra 5 monedas de oro. Y aquí está otro símbolo de Quersoneso, la campana que pasó más de 50 años en el campanario de la Catedral de Notre Dame. Cuesta imaginar que todo esto estuviera oculto y que lleven realizándose excavaciones de forma continuada desde 1827. El tiempo es relativo. El presente está allí, a lo lejos, y la Edad Media está aquí. Aquí se entiende que es posible viajar al pasado y al futuro, y que no se necesita magia para hacerlo. La historia es la verdadera magia. Te habla dulcemente a través de cada piedra y cada persona que conoces, y te infunde la cálida sensación de que no estás solo. Te hace sentir parte de algo. Crimea desempeñó un papel crucial en el establecimiento del Estado ruso. La cristiandad llegó por primera vez a nuestro país a través de Quersoneso. Aquí el apóstol Andrés predicó en el siglo I después de Cristo. Y fue aquí, no en Kiev, como mucha gente piensa, donde el gran príncipe Vladimir fue bautizado en el año 988. Los manuscritos de la época y la hermosa catedral de Vladimir, construida en el lugar en el que el príncipe fue bautizado, son prueba de ello. Quersoneso definió el destino de nuestro país en los siguientes miles de años. Por todo esto, Crimea es sagrada para los rusos. Aquí empezó la Gran Rusia. Aquí se pusieron los cimientos de nuestra civilización. Esta es la razón por la que Crimea siempre será lugar de peregrinaje para los rusos, y es algo que hemos compartido con ustedes hoy. En el siguiente episodio visitaremos Crimea Oriental. Hasta entonces.